¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, soy Nicolás Salazar, hoy en reemplazo de Ricardo Alba, Paola Pejovés también por supuesto, ellos no estarán presentes hoy, se reintegran mañana. Hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, una de las noticias más importantes en el ámbito nacional tiene que ver con la renuncia del directorio de Petroperú. Ya presentaron su dimisión a la Junta General de Accionistas y ya se pronunció la presidenta de la República. Vamos a revisar sus declaraciones en la primera entrevista de interés. También desde el Congreso de la República, ¿qué pretenden con respecto a esta situación que se torna inviable en Petroperú? Semanas atrás conversamos precisamente, casualmente, en una jornada que estuve reemplazando a los conductores de Diálogo Abierto, conversábamos con un exministro de Energía y Minas al respecto. La presidenta ha dicho que no se va a privatizar de ninguna manera. Ya en ese momento el directorio había lanzado la voz de alerta. Parece que no obtuvieron respuesta y se fueron. ¿Qué va a pasar con Petroperú? Lo vamos a analizar con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, Perú Cámaras. Pero también vamos a hablar de las cifras alarmantes y preocupantes sobre el suicidio. Va a estar aquí un psicólogo que trabaja en la línea 113 acerca de estas estadísticas que lo único que hacen es ir en aumento. ¿Por qué se da, no? ¿Cuál es la situación de pena, de tristeza y que determina que se tome una decisión tan complicada en la vida de una persona? Eso será más adelante. Por lo pronto, vamos con nuestros titulares. Pero nuestro gobierno se está proponiendo que Petroperú tiene que recuperar lo que en antaño ha sido. La construcción de Talara se ha construido con los ingresos que Talara y Petroperú proporcionaron. Petroperú muchas veces paró la canasta peruana. Inclusive el gobierno le tiene deuda a Petroperú. Estamos tomando medidas para redistribuir, por ejemplo, los medicamentos que en algún establecimiento están en sobrestock, se pasen a los que están con escasez. En Proinversión, nuestro brazo ejecutor de este tipo de proyectos, este año hemos cerrado lo que pensamos cerrar con $8.000 millones, desde obras de transporte, pasando por obras de electricidad, obras de agua, obras de atención hospitalaria. ¿Realmente se justifica seguir prácticamente subsidiando, ¿no? Manteniendo a flote una empresa que parece que no da más? Aunque ojo, me refiero a Petroperú, aunque ojo, el directorio no se refirió o no sugirió una privatización, como hoy le ha señalado la presidenta de la República, negando por supuesto esa posibilidad. Se habló de quiebra, se habló de liquidación o se habló de reestructuración. Vamos a hablar de este asunto con Óscar Zapata, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, Perú Cámaras. Nos enlazamos vía Zoom, vía la virtualidad. ¿Cómo le va, señor Óscar? Muy buenas noches. Señor Salazar, muy buenas noches. ¿Qué hacemos? Ya de diferentes gremios se han pronunciado sobre esta situación. De hecho, permítame compartir con ustedes y con nuestros amigos televidentes e internautas lo que ha dicho la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Ha lamentado, ha señalado que hay una inacción del gobierno y ha lamentado la precipitada, dice, renuncia unánime presentada por los miembros del directorio de la empresa estatal Petroperú, que son profesionales independientes, técnicamente calificados, ¿no? Que el 27 de agosto, recordemos, presentaron un plan serio que contenía alternativas, aparentemente no fueron escuchados, ¿verdad? Habla de que a junio del 2024 la empresa registró pérdidas de $452 millones en febrero pasado. La empresa estatal recibió una garantía excepcional de $1.300 millones mediante el Banco de la Nación y ahora se necesitan $2.200 millones para cumplir con sus compromisos. Unas cifras terribles, ¿no? Y en las declaraciones de la presidenta Boluarte, que hace un rato las veíamos, ella decía que es importante que Petroperú lleva pues el combustible a zonas del país a donde no llegan. ¿Es esto suficiente como para seguir adelante con esta situación?
Pongamos un poco el contexto de las cosas. Este no es un tema nuevo, este es un tema que ya viene de atrás. Me acuerdo mucho haber estado en febrero de este año en Talara, visitando justamente las instalaciones y visitando a nuestra Cámara de Comercio allá en Talara. Y ya en ese momento se me informó, se me dijo de la situación crítica que estaba pasando la economía talareña. Porque para ser claros, el 75% de la economía de esa ciudad, que es una ciudad importante, es una ciudad mediana para grande, depende de Petroperú. Y ya los proveedores de bienes y servicios no estaban recibiendo sus pagos al día. Estaba demorándose la empresa en pagarles y cancelarles los bienes y los servicios que entregaban a 120 días, y ellos tuvieron que acudir a un sistema de factoring para financiarse ante los bancos, o sea, utilizar su capital de trabajo. Correcto. Dándole crédito a Petroperú. No. Y como quiera que en algún momento los bancos ya les negaron la posibilidad de factorizar las facturas, correcto, se quedaron en la calle. Esa es una bola de nieve, ¿no? Eso no dura mucho. Y estaban preocupadísimos. Y ya en ese momento yo hice una declaración que es la que pretendo hacer hoy día también. Ya la he hecho por varios medios. Y le decía que hay que poner en contexto las cosas. Petroperú es una empresa pública con personería jurídica de derecho privado, ¿no? Y que ha sido organizado como una sociedad anónima. Quiere decir que las reglas del mercado de ingreso, salida y de mantenimiento dentro de se cumplen, como cualquier otra empresa. La diferencia es que esta es una empresa enorme y ha llegado a un punto sumamente débil en materia financiera principalmente, ¿no? Se han hecho muy malas cosas durante mucho tiempo, se han hecho inversiones fabulosas que nunca debieron hacerse. Lo cierto y lo objetivo del caso es que hoy día debe 8.500 millones de dólares, es lo que le ha costado la planta, aparte de todas las deudas que tiene para con los productores de bienes y servicios, ¿no? Y no la puede pagar porque no genera los flujos suficientes. O sea, en pocas palabras, entonces, no es sostenible. Y no es sostenible ahora y en las circunstancias en que está. Dicen que la empresa funcionando a su máxima operación puede generar flujos suficientes, pero en consecuencia, para tratar de lograr lo que cualquier empresa sana trata de hacer, es decir, un equilibrio entre los ingresos y los egresos, evidentemente tiene que ser sometida a un proceso de reestructuración. Correcto. En el cual se maximicen los ingresos, se obtengan las mejores ganancias y se lleve la productividad al máximo posible, y por otro lado se minimicen los costos, los gastos, ¿no? Bueno, aparentemente entre las alternativas que sugirió el directorio estaba la liquidación y estaba la quiebra también. Así que la situación no era tan, digamos, clara con respecto a que la reestructuración era viable, ¿no? Eso es lo que entiendo yo si me dan las tres posibilidades. Yo no lo sé porque las cifras no han sido exhibidas, pero se ha dicho que esta es una empresa que en su mejor momento puede llegar a generar 800 millones de dólares de ganancia anual, ¿no? ¿Pero qué falta para llegar a ese momento? Es lo que trato de explicarle. Esa situación de equilibrio entre ingresos y egresos tiene que darse en base a un plan de reestructuración que tiene que hacer gente muy experta, no solo en temas técnicos, sino en temas financieros. Y la empresa debería poder parar operaciones momentáneamente, mejor dicho, entrar a un ambiente seguro donde pueda realizar este proceso de reestructuración sin parar operaciones, ¿no? Eso se llama Indecopi. Hay una ley concursal en el Perú que es muy eficiente y que protege a una empresa en estas circunstancias, como para darle el tiempo de hacer la reestructuración precisa.
Es decir, lograr ese equilibrio entre ingresos y gastos. Claro. Y de este plan de reestructuración van a ser con claridad si esa deuda es pagable o no es pagable y en cuánto tiempo lo es. Ok. Probablemente el plan de reestructuración diga que la deuda es pagable en 1 año, en 10 años, en 20 o 25 años. Al final no importa en cuánto tiempo se pague, pero que se pueda pagar. En el entretanto, y con la deuda esa que queda detenida en el tiempo, se hace una prelación a efecto de que las operaciones que la empresa sigue pagando por bienes y servicios que le son suministrados para poder operar, tengan la preferencia de pago con los flujos que genera la propia compañía. Y las deudas otras que no se pueden pagar sino en 20 o años, claro, los años que fueran, quedan detenidas en el tiempo a efecto de que se logre la liquidez del caso. Es decir, declararse en insolvencia. Es exactamente declararse en insolvencia, que no es quiebra. Y se está malentendiendo esa palabra, porque quiebra significa, pues, cierro la puerta y apago la luz del problema. Claro. La insolvencia no, la insolvencia es que los flujos de caja no pueden cubrir en este momento los flujos de desembolso. Y entonces hay que reestructurarlos y ponerlos en equilibrio para que esto se pueda hacer. Ahora, y esta figura... Perdón, y esta figura es factible, en el entendido de que igual el país necesita abastecerse, se necesita producir gasolina, se necesita importar, se necesita explorar. ¿Estos procesos no terminarían perjudicando al mercado? Antes que contestarle eso, que es indispensable que toda esta inmensa inversión recupere su valor. Hay que poner esa empresa en valor. Hay gente que está hablando de la posibilidad de privatizar, pero ¿qué incauto en el mundo va a querer comprar una empresa que tiene una deuda como la que se menciona? Hay que agregarle valor antes de pensar en cualquier proceso de privatización. Correcto. Dicho eso, contesto lo que usted me acaba de mencionar. Yo creo que es una empresa importantísima, pero yo creo que puede hacerle un agujero negro a la economía del Perú y que hay que evitarlo. Que hay que evitarlo, ¿no? Y ya lo está haciendo, tiene usted razón. Los temas de abastecimiento y la estrategia que muchos también mencionan no es tan estratégica. Hay muchísimas empresas que funcionan muy bien, muchísimos países que funcionan muy bien. Somos netamente importadores y esta planta ha sido construida para refinar 95,000 barriles, de los cuales solo producimos 40. Y el resto lo importamos, porque somos consumidores de 260,000 barriles. Correcto. De los cuales podemos producir 95 en la planta, que generamos 40. Entonces, no es tan como dicen, ¿no? La planta de la competencia acá en la zona de La Pampilla, es una planta que también puede perfectamente abastecer el mercado. Perfecto. Ese no es el problema. El problema es no perder la inversión gigantesca que se ha hecho. Y para lo cual, de una manera inteligente, este directorio que lamentablemente se ha ido, fue justamente contratado como un directorio de transición para poder recomendar qué hacer con la compañía. Y las recomendaciones que ha hecho no le han sido contestadas, no le han sido atendidas y en consecuencia se han visto obligados a renunciar. Dicho sea de paso nuevamente, esta empresa es una empresa pública que tiene una junta de accionistas y esa junta de accionistas por ley está compuesta por el Ministerio de Energía y Minas, que preside la Junta, y por el Ministerio de Economía y Finanzas, y además una serie de viceministros, ¿no? Claro. Entonces, esas declaraciones políticas de otros actores políticos del gobierno no hacen sino entorpecer las cosas. Eso es lo que iba a comentar, ¿no? Que el tema no debe irse por el lado político. Ya que lo menciona usted, la Comisión de Energía y Minas del Parlamento va a citar
a los ministros que usted señala, ¿no? De Energía y Minas y Economía. Yo tengo una última pregunta para un minuto nomás, señor Zapata, el tiempo nos gana. En realidad porque me intriga, aquí estuvo el exministro Inchaustegui y dijo que él no veía, digamos, con buenos ojos una privatización. ¿Esto tiene que ver con estrategia energética o nacionalismo? O, ¿qué piensa usted? O sea, ¿por qué no se considera viable o una alianza público-privada o una privatización? Porque por ley esta empresa no puede ceder más del 49% de sus acciones. Querría decir que cualquier inversionista que venga a poner su capital no tiene el manejo de la empresa porque no tiene la mayoría de la misma. Y en esos términos no puede digamos, tomar una responsabilidad, claro, porque no va a manejar la empresa, salvo que le den una acción dorada, ¿no? Que le permita hacer lo que teniendo la minoría pudiera ser uno con mayoría. Pero eso no se lo va a dar jamás el Congreso, porque eso sería modificar la ley, ¿no? Y por experiencia difícil que alguien ponga tanto dinero para no tener el mando, ¿no? Lo cierto del caso, y para terminar en 4 segundos, es que el gobierno tiene que tomar las decisiones del caso y que las tome rápido. Y si no saben tomarlas, consulten, que hay un montón de gente que les puede aconsejar, pero no dejen tirar a la compañía como de hecho la han dejado sin autoridades. Correcto, con esa reflexión despedimos. Gracias, muy amable señor Óscar Zapata, presidente de Perú Cámaras. Pausa. Al volver aquí en Diálogo Abierto hablaremos sobre un tema complicado, es un drama social el que se vive, las estadísticas son alarmantes, acerca del suicidio. Está aquí un psicólogo de la línea 113. Regresamos. El psicólogo Gary Rivera nos acompaña, él es vocero de la línea 113. Y para contextualizar esta entrevista, simplemente una estadística. En el 2023, el año pasado, se han reportado 391 personas se quitaron la vida en el Perú, 2.121 intentaron suicidarse. Y esto es terrible porque la estadística va en aumento. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y poder participar. Y sobre todo hoy día 10 que se conmemora lo que es el Día de la Prevención de la Conducta Suicida. Y es importante hacer hincapié en el tema preventivo. Las personas que llaman lo hacen porque ya llegan al límite y porque probablemente no tienen con quién conversar, ¿no? Yo creo que un mensaje, estamos comenzando quizá por la reflexión final, es en la familia hay que comunicarse, ¿no? ¿Qué signos uno puede, con los que puede, digamos, apreciar, detectar que existe un problema de depresión o ansiedad, que son los motivos de los suicidios o intentos de suicidio? Sí, mayormente son las personas que tienen cuadros depresivos, trastornos depresivos o de ansiedad, ¿no? Que ya vienen años atrás, ¿no? Trayendo consigo este malestar. Justo el dolor emocional, vamos a ponerle ese término, va incrementándose, ¿no? Y como bien mencionabas, el hecho de no poder explicarlo, hablarlo, hace que sea más frustrante todavía para ellos. Y la importancia aquí de la escucha de las personas, que es escucharlos, entenderlos, comprenderlos, no minimizar su dolor, ¿no? Porque muchas veces cuando llegan a esta conducta suicida es porque ya el dolor llega tanto que ya lo que quieren es escapar, huir del dolor. Correcto. No es que su intención sea suicidarse, quitarse la vida. Ellos quisieran vivir, pero el dolor es tan intenso emocionalmente que es lo que lo empuja a tomar esta decisión. ¿Cuál es el protocolo que tienen ustedes en el 113 cuando reciben una llamada? Ok, generalmente cuando recibimos una llamada nos presentamos, usualmente recabamos datos básicos de la persona que nos está llamando y siempre le preguntamos en qué podemos ayudarte, cuál es tu consulta, ¿no? Y ahí es donde iniciamos la conversación. Hay que mantenerlos en el interés, imagino, porque muchos están ya en la lona, como se dice. Sí, hay muchos que ya inclusive llaman para preguntar cómo quitarse la vida, ¿no? Entonces, no le decimos directamente, no hacemos eso, pero sí le hacemos realmente reflexionar sobre el valor de la vida. Correcto. Ustedes tienen un protocolo, pero también tienen, digamos, una estrategia para que la conversación, para que se torne, primero darle la importancia de vida a una persona que requiere eso, que se le suban los ánimos, ¿no? Así es, ¿no? Tenemos que tener siempre una voz cálida, necesitamos tener
la capacidad de escuchar, ¿no? De no irnos en otras cosas, sino siempre estar con la persona. A veces la conversación, tenemos como protocolo un promedio de 20 minutos máximo por cada persona, pero en los casos delicados como la ideación suicida, a veces nos podemos extender media hora, inclusive hemos llegado a la hora, no en casos excepcionales. En la conversación, pero ustedes tienen incluso las atribuciones para poder detectar o preguntar y saber dónde está esta persona y quizá poder llegar a su rescate. Sí, ha habido casos en que pedimos la información al inicio, su dirección, pedimos el número de su DNI, ¿no? Hay casos en que no lo quieren dar, entonces respetamos su decisión, pero si tenemos la facilidad de tener una información sobre la persona, por ejemplo, hubo un caso de una persona que intentó quitarse la vida, nos llamó desde un malecón, ¿no? Que estaba hablando y que ya estaba cansado, todo, y se pudo poner en contacto en ese momento tanto con el serenazgo, con la policía, ubicar a algún familiar directo, ¿no? Y ahí estábamos interconectando todo, articulando todas las áreas para que se pueda brindar esa atención. Hay quienes señalan que en realidad la persona, el ciudadano o ciudadana que quiere suicidarse lo va a hacer de todas maneras, ¿no? Entonces, cuando no lo logran es como que solamente quiere llamar la atención de ¿no? No le estoy atribuyendo un juego, sino ni una cuestión irresponsable, pero sí quiere decir, me está pasando algo, así como de repente no hay comunicación en casa, es una llamada de alerta, ¿no? Porque la estadística, como podemos ver, es que lo que se concretó de 2.400, 2.500, se ha concretado la cuarta parte, más o menos, o de repente hasta menos, ¿no? Claro, y esos son datos registrados. Hay un subregistro, exactamente, ¿verdad? uno que no se sabe. Estas personas que intentaron suicidarse, ¿qué dice la estadística? Estas personas que intentaron una vez suicidarse, insisten, sí, que muchas se quedarán sin un tratamiento y ni siquiera con un apoyo de un familiar, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, hay casos que son reincidentes, inclusive nos llaman personas que ya una vez lo intentaron, pasa un tiempo y nos vuelven a llamar y diciéndonos, sí, la vez pasada me ayudaron, ahorita nuevamente estoy con estos pensamientos, no sé qué hacer. No sé, ahí nuevamente brindamos el soporte. Correcto. Y como bien lo mencionas, ¿no? El hecho de no poder recibir un soporte, el momento que piden ayuda, es importante escucharlos, porque uno de los indicadores de ya la conducta suicida que lo hacen es porque en casa o en su entorno social minimizan su dolor emocional. Dice que se siente solo, triste, desganado, desmotivado, ¿no? Y dice, no, ya te va a pasar, ¿no? Ya es algo del momento. No, sonríe o anda a ver una película y piensa que con un momento, ¿no? Claro, inclusive la frase muy clásica que es la que le causa más dolor, ponle ganas, échale ganas, tú puedes, eres lo máximo, vas a ver, los vas a superar. A veces lo dicen con muy buena intención, pero en el fondo lo que están haciendo es acentuar su frustración, porque llegar a este nivel es quiero, pero no puedo. Claro. ¿No? Entonces, ahí requiere ayudar y entender, ¿no? a la persona. Y bueno, y aquí hay algo que hay que sostener, ¿no? Porque todos estamos interesados en que esto acabe, que la estadística cambie, y es que urgentemente se necesitan políticas públicas de salud mental, ¿no? Usted que es un profesional que trata estos casos, nosotros mismos, muchos que hemos asistido, porque todos deberían en un momento de su vida asistir a un psicólogo, pero no todos tienen las posibilidades, ni siquiera el alcance porque el Estado no los da, pero esto debería estar incluso desde los colegios, todos los colegios públicos y privados, públicos con mayor razón, tienen que tener, porque no solamente hay que tener una asistencia, ¿no? una mano, sino entender la importancia de la salud mental. No la entendemos, entonces cuando viene alguien y dice estoy deprimido, ya te va a pasar. Es un error. Claro, es que hay muchos mitos, muchos prejuicios con el tema de la salud mental. Como es algo que no se puede visualizar, ¿no? Como tener un corte, una herida, una fractura, una contusión, uno sabe que está la persona delicada, que necesita descanso, todo. Pero alguien que está emocionalmente, digamos, con un dolor, con una depresión, un trastorno ansioso, una persona que tiene TLP, trastorno límite de la personalidad, u otro diagnóstico, generalmente no lo pueden ver las personas. Las personas piensan que está exagerando, ¿no? Que tienen que ponerle ganas, y ahí es donde justamente lo que le mencionaba, pueden normalizar este dolor, ¿no? Y algunas otras personas reniegan diciendo, no voy al psicólogo porque no tengo por qué contarle mis problemas, ¿no? ¿Qué vas a ver? No, hay mucho orgullo también. Exactamente, y eso también frena la atención
psicológica. Orgullo de no buscar asistencia y orgullo de no mostrarse vulnerable, ¿no? Claro, porque algunos tienen el pensamiento que buscar ayuda es como demostrar que son débiles o que ya fracasaron. Nos vamos con esa estadística, ¿no? A través de la línea 113 se ha registrado desde enero hasta inicio de septiembre un total de 2.125 llamadas que se relacionan con pensamientos y conductas suicidas, de las cuales 974 provienen de ciudadanos de entre 18 y 29 años, 784 de personas entre 30 y 59 años, 277 de adolescentes entre 12 y 17 años. Un adolescente, ¿por qué tendría que tener una idea de así, no? Claro, inclusive hay como 12 o 13 casos registrados de menores de 11 años. Terrible. Que piden ayuda, ¿no? Y eso nos indica, pues como bien lo mencionas, que en casa tiene que haber Falta una esa cultura, comunicación. prevención, en el colegio, en las universidades, ¿no? Muchas gracias por haber venido. No, que para servirlo, Newton, para ayudarle. Este mensaje ayuda, más aún en esta fecha conmemorativa. Hay que prevenir y hay que comunicarnos en casa. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo Abierto. Mañana volvemos a la misma hora. Permiso.